grabar esto así después. Después les subo todo esto que es todas estas diapositivas, estos PDF que tengo, se los subo como clase de repaso y listo. ¿Cómo van? Bueno. Ahí están, unos cuantos. Claro, sí, después la subo. Después la subo y se lo coloco en el link y todo. Sí, 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 después se la subo. Sí, sí, sí. Sí, después aparte le subo todos estos PDF, se los subo. Pongo clase de repaso y le subo todos estos PDF. Sí, sí, hacemos así, como varias cosas. Ya me puse el reloj de costado para calcular los tiempos para cada tema. ¿Eh? Listo. Bueno, vamos a arrancar. Uno de los temas que trabajamos, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Natalia? Uno de los temas que trabajamos, ¿no? Es lo que llamamos el área de organización y métodos, ¿no? Dentro de los temas que trabajamos. Recuerden que para tener en cuenta que organización y métodos es el área que para ustedes, ¿no? Futuros administradores, es el área ideal, porque les permite hacer varias cosas. Desde planificar tiempos, planificar tareas, evaluarlas, está la construcción inclusive de formularios, la construcción de manuales. Es decir, todo esto se encarga ¿quién? OIM, organización y métodos, o planeamiento, como quieran hoy etiquetarlo, ¿no? Recuerden que el área específica de organización y métodos, más que nada responde a lo que sería a la gerencia administrativa. También las características que tiene OIM es que puede, digamos, realizar una actividad en base a qué? En base a un pedido de un área en particular, en base a la dirección que le indica una tarea, por ejemplo, la mejora de un área, el análisis de cómo se realizan las cosas en esa área, ¿está? Todos esos son detalles que hace organización y método. Inclusive la planificación física también de qué. Es decir, propone la planificación física de qué, de esa área. Todos estos detalles hace quién, organización y métodos. Entonces acá les voy a mostrar, ¿no? Y ahí dice, ¿no? Esto después se los subo para que también les quede claro. Lo que hace es, insisto, lograr qué cosa, la eficacia y la eficiencia, ¿no? ¿De qué? De cada área que está bajo análisis. Esa es la característica fuerte que tiene quién, OIM. ¿Está? Ahora, ¿qué sucede? Como tiene todos estos puntos, hay elementos que ellos obviamente van a coordinar con quién, con otras áreas, que era lo que les planteé en su momento. Que la organización hoy, no más que nada, trabaja no como solo compartimientos estancos, sino como que, como elementos que están todos, ¿qué? Todos unidos, interconectados, cuando hablamos la gestión de y por procesos, ¿no? Puntualmente, OIM, fíjense que esto es lo que hablamos recién, cómo es que arranca OIM, que acá habla de autogestión. ¿Qué significa esto de autogestión? Es cuando se distribuyen ellos en el tiempo y hacer un análisis siempre que supongamos bimestral de cada área, bueno, eso sería autogestión. Epa, no, va a ser choice, va a ser choice, va a ser choice, ¿está? Va a estar enfocado en esto, ¿no? Tal vez alguna pregunta a desarrollar, pero va a ser choice, ¿está? Esa es la idea, Cindy, ¿está? Esa es la idea. Bueno, entonces, no hay por qué. Como verán, estoy acá y les estoy leyendo también rápidamente en el chat. Bueno, entonces, como les decía, la característica que tiene es, por ejemplo, el diseño de formularios, el diseño de manuales, ¿está? Entonces, dentro de las características, ¿no? Aparte del análisis, ¿no? Acá es lo genérico, ¿no? ¿Qué significa esto? Vamos a tocar un poquito entonces el tema de formularios. Aprovecho porque ahí también tengo un
PDF de formularios. Recuerden que el formulario es un dispositivo para transferir información. ¿Está? Cuando uno habla de dispositivo, ¿por qué utilicé la palabra dispositivo como lo charlamos en su momento? Es porque uno rápidamente piensa en un formulario de papel, pero ustedes, al igual que yo en estos momentos, estamos transitados ¿por qué? Por la tecnología, y tranquilamente estamos utilizando a veces formularios totalmente electrónicos. Por lo tanto, se habla de un dispositivo de forma genérica para transferir información, ¿no? El concepto de formulario. Entonces, ¿qué sucede? Hay formularios que ya están definidos. ¿Qué significa esto que están definidos? Estos formularios que están definidos son por los códigos de comercio o por la FIP. Por ejemplo, una factura tiene que tener un formato, ya viene con un formato establecido. Cambiará, por ejemplo, la razón social, algunos temas específicos, si vos querés poner un logo, pero después la factura en sí, la información que va a contener está estandarizada. ¿Se entiende? Luego, cada organización, de acuerdo a su necesidad administrativa, tendrá formularios propios y bueno, entonces habrá que sentarse a analizar qué necesita cada formulario. ¿Se entiende? A eso se refiere con respecto al tema del formulario. Después, independientemente de las áreas, por ejemplo, un formulario de una orden de pago, ¿está? Con respecto a la orden de pago, bueno, ¿quiénes son los que autorizan? Entonces, ¿será un formulario impreso? ¿Tendrá espacio para firma? ¿Será electrónico? ¿Tendrá una validación electrónica? ¿Se entiende? Todos esos detalles, si vamos al caso, son propios para mirar al formulario. ¿Se entiende? Es decir, el formulario tiene que ser para ustedes una herramienta más dentro de la cartera de elementos que como administradores van a manejar. Porque el día de mañana, cuando controlen algo, supongo que no se lo van a dar en un papelito suelto. Ustedes lo controlarán de acuerdo a qué, a cómo vienen trabajando en la organización. Y tal vez el día de mañana tengan que decidir y mira, no sé, desde un requerimiento de un área a la otra, dirán, mira, hay que hacerlo así, así, ustedes le dirán las pautas cómo gestionarlo. ¿Se entiende? Más que nada el manejo del formulario. Y vamos a avanzar. Estoy hablando, por ejemplo, de OIM, ¿no? Estamos tocando puntualmente lo que se refiere a formularios. También hablamos el caso de manuales. Recuerden que el manual, la característica que tiene es, al igual que el formulario, pero el manual tiene una función específica, es que no puede ser ambiguo. El manual no puede ser ambiguo. ¿A qué aplica esto de la ambigüedad o no? A lo siguiente, como el manual, así como el formulario es para transferir información, el manual, de acuerdo al área que está destinada, tenemos que normas a cumplir, que están puestas ¿dónde? En el manual. Esto lo hemos charlado, así en modo de ejemplo. Si el manual dice horario, si dice que tu horario de entrada es de 8 a 8 y 10, o 8 con una tolerancia de 10 minutos, vos sabés que es de 8 a 8 y 10. ¿Podés estar antes? Sí, pero no te lo van a pagar. Es de 8 a 8 y 10. Ya después entras en falta. ¿Está? Entonces, al no ser ambiguo, es que no tiene el horario de entrada, ¿está? Que sea media gris la interpretación, ¿viste? Porque se da la dualidad que uno, como empleado, vos podés decir, no, pero no está claro. Pero la otra es que vos, si sos responsable de un área, tenés que ser claro en qué información y qué decisión vas a ejecutar. ¿Se entiende? Y eso tiene que estar plasmado, por ejemplo, ¿qué? En las responsabilidades y las tareas que tienen que estar aclaradas en un manual, o por lo menos en una gacetilla donde diga, mira, estas cosas son así. ¿Se entiende? No hace falta, no piensen en un manual como si fuera tal vez
un libro, ¿no? Que tenga, qué sé yo, 500 páginas. No, 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 puede ser algo muy escueto, pero que esté registrado eso. ¿Se entiende? Soy claro con esto el tema del manual. Y acá, dentro de las funciones de organización y métodos, fíjense que lo que tienen en pantalla también habla de los cargos, las funciones que tiene que el personal. Es decir, teníamos herramientas, formularios, manuales, esos son elementos de soporte escrito, pero también determinan cuáles son las tareas que tiene asignada cada persona en un área. Y en esto que hablamos, de cada persona en las áreas, nos referimos a que tiene que quedar en claro en el manual, ¿no? A lo que me refiero es que el manual no puede contar con el nombre de la persona, tiene que tener puesto que el cargo de la persona, porque lo que tal vez haciendo, decimos, le ponemos el nombre, corremos el riesgo que tal vez por resultar, tal vez ser más claro, le ponemos el nombre de la persona, pero el riesgo que corremos es que quede caduco pronto, o que al tiempo quede caduco. ¿Se entiende? Entonces nos complica. ¿Quedó claro con esto? Es decir, colocar la función que tiene la persona, pero no etiquetarlo con el nombre. Y respecto a esto de etiquetar con el nombre, hice mención a 3 formatos básicos que tienen los manuales. Ya que estamos, hago clic acá en manuales. Tuc, la otra. Esperen que acá, ahí está. Epa. Hice rápido con el mouse y me fue. Ahí está. Lo que les decía, dentro de los formatos, después se los subo. Dentro de los formatos establecidos, pero los más utilizados, hice referencia a la obra de teatro, ¿está? Al narrativo y al de receta de cocina. Cada uno tiene lo suyo. El narrativo es cuando ustedes tienen que tal vez explicar un procedimiento, entonces lo explican directamente en ese formato, como fuera la lectura, insisto, de un libro técnico o una novela. Lo tenés que interpretar todo. Un procedimiento lo explicas ahí. Puede tener gráficos, no hay problema, puede tener diagramas, y lo terminás explicando ahí. El que es obra de teatro, hicimos referencia a que están explicitados las funciones de las personas, quienes intervienen, está, supongo, gerente, oficial de cuenta, cajero, tesorero, vos ahí explicás qué cosa, cuál es la función que tiene cada uno de ellos, y lo etiquetás de esa forma. Y la tercera, que también hicimos mención, es el de receta de cocina. Que recuerden que el de receta de cocina, obviamente que tiene que ser claro, fácilmente una lectura fácil, está por etapas o por fases, ¿no? Pero tiene un detalle importante, que eso es lo que tienen que tener en claro, ¿no? Que no cualquiera puede interpretar o ejecutar un manual, ¿está? Que sea con un formato de receta de cocina. Eso implica que la persona que lo va a ejecutar tiene conocimiento del tema. ¿Recuerdan? Cuando nosotros en el curso digo, bueno, no ponga nada y le puse el famoso CN en el pizarrón. ¿Recuerdan cuando hablamos de una receta común que, recuerdan que es cantidad necesaria, que más de uno no lo conocía? Bueno, porque a pesar de estar por etapas, te explica el proceso, pero si vos no conoces el proceso y te lo dice con un término, digamos, de uso común para ese proceso, vos capaz que no lo entendés. ¿Está? Por eso tiene un objetivo el de receta de cocina, que es que el personal que lo va a utilizar sea idóneo en eso. ¿Está? Esa es una característica importante del de receta de cocina. Que la persona que lo va a utilizar conozca el tema. Fíjense, ¿no? Que acá está la descripción general, ¿no? De manuales. ¿Cuáles son los objetivos, ¿no? Siempre recuerden que el manual tiene esta característica que es tener en claro qué ejecutamos, cómo lo ejecutamos, quiénes lo ejecutan, ¿está? Esas son características básicas
Claro, eso que hablé, los tipos de, claro, de redacción. El manual por lo general tiene una estructura. Es así, Jessica, tiene una estructura, una introducción a quién está destinado, el cuerpo del manual, el glosario, los anexos, pero el cuerpo del manual, está como está redactado, ¿no? Se refiere a eso, ¿no? Se refiere, hay más estilos, pero yo les marco los tres básicos, ¿da? Y después hay otros más. ¿Se entiende? Esa es la característica que tenemos. Bien. El manual, hay que estar atentos con esto también, porque el manual, al igual que cierto material de uso cotidiano, no puede ser que, ni demasiado que, les podría decir, abarcativo, ¿no? En el libro pues, muestra más tipos. No, hay manuales de todo tipo, ¿no? Ustedes ubíquenlo en el manual, por eso se lo voy a subir en manuales administrativos, ¿no? Porque tenés manuales de políticas, manuales de mantenimiento, pero más que nada vayan al concepto del manual. ¿Se entiende? ¿Es India? Ustedes obviamente enfoquen con respecto a qué? Al manual típico administrativo, ¿no? Pero lo que tiene es que vos podés armar un manual de políticas donde la información que va a estar contenida van a ser las políticas de la empresa, por ejemplo. Un manual de mantenimiento de un equipo va a hablar del equipo en sí, ¿no? Pero nosotros hablamos en este caso de qué? Del manual, ¿no? No enroscarse en las particularidades, ¿no? A eso me refiero. Cuando uno dice que el manual tiene un objetivo, es porque va dedicado a esa área en particular. Me refiero a eso. Y el manual, como les decía, sirve también como elemento que normativo, porque ante cualquier duda, de un lado o del otro, ¿no? De un lado o del otro, ¿qué va a hacer uno? Va a ir al manual. ¿Está? Pero sin irme de la idea, el manual no tiene que ser ni muy escueto, ni muy, digamos, exagerado en lo que plantea. Porque si el manual tuviese todo que, o tendiese a tener todo muy detallado, ¿cuál es el problema? Porque si a vos en la organización te dicen, ante cualquier requerimiento tenés que caer en el manual, ¿qué puede pasar? Si a vos te dicen constantemente, no, tenés que fijarte si está en el manual, si eso lo hacemos o no lo hacemos. ¿Qué puede pasar? ¿Qué pasa en lo cotidiano con un manual cuando es así? Cuando está todo tan clasificado. ¿Qué se les ocurre? Una, como dice Martín, claro, mira, se da, hay que tipo sándwich, lo que dijo Martín y lo que dijo David. Una es que lo tratás de esquivar porque termina siendo bastante denso, ¿no? Y para cualquier cosa tenés que ir al manual. Y la otra es, como dice David, está que pueden darse circunstancias que no están contempladas y no saben qué hacer. Tendría que dar la posibilidad a qué? A la consulta también. Tiene que tener un grado de qué? De decisión la persona que lo está ejecutando, ¿no? Ahí mira, lo que dice, no tenés, también dice ahí, Natalia dice pérdida de tiempo porque estás constantemente, bueno, tiene que tener, insisto, pautas generales, claras, ¿está? Y después podés analizar que las cosas particulares. Porque es, insisto, es una referencia de las tareas cotidianas que estás haciendo. Soy claro, llega un momento en que el manual ya no lo utilizás porque ya sabes cómo manejarte. Y la otra que también hay que tener cuidado con los manuales es que si un proceso se modifica, debería de estar registrada esa modificación. Lo planteo en potencial. Debería estar modificado. Es decir, esto sería la revisión de un manual o el tiempo de vida que tiene ese manual. ¿Está? ¿Soy claro con esto? Esto es referido a manuales. Insisto, la lectura le dejo esto, la lectura es rápida y es... Acá bien, posibilidades y limitaciones, ¿no? De lo que estamos charlando, ¿no? Cuando lo lean y después miran el video van a decir, sí, es esto, está referido a esto, ¿no? Esto es lo genérico que hablamos. Bien, pero voy a avanzar en otro tema, para no, porque si no va a pasar los 10 minutos que nos quedan volando. Acá, cuando hablamos de procesos, que son los procesos, siempre, estas eran herramientas, si vamos al caso. El tema de los procesos. Siempre recuerden que cualquier
está proceso y internamente un procedimiento, siempre nosotros tenemos que hacer un relevamiento. ¿Está? Tenemos que saber dónde estamos parados. ¿Está? Tenemos que saber dónde estamos parados. Por eso hice análisis de proceso, ¿no? El primero de ellos. Tenemos que hacer una entrevista, un cuestionario abierto, cerrado, qué característica tiene, de los elementos del relevamiento, ¿no? Si hacemos cuestionarios, ¿está? Si hablamos de un cuestionario abierto, son preguntas, no sé, te podría decir hoy, ¿no? Como está el día, digo, che, ¿cómo está el día del 25 de mayo? ¿Cómo está el clima? Y cada uno lo pone como puede, che, hoy está horrible, está lloviendo, es una porquería. Y si eso sería, supongamos, abierto, ¿no? Y si yo te lo hago cerrado, te digo, che, el 25 de mayo, ¿hay sol, está nublado o está lloviendo? Y bueno, vos vas a tildar uno de los tres. Es, digamos, uno apunta a eso nada más, ¿se entiende? Entonces, de esa forma, al estar cerrado, ¿vos qué haces? Pensás en todas las posibilidades, entonces el usuario pone qué cosa, lo que considera, cosa que en el cerrado tenés mucho tiempo de elaboración y es rápido después que en el análisis, y en el abierto es al revés. Vos decís, bueno, vamos a hacer esto. Lo que tiene que el abierto, al igual que las entrevistas abiertas, te permiten tal vez observar algo que no lo tenés presente. ¿Por qué? Porque en el que es cerrado, vos interpretaste las cosas de una forma y lo plasmaste que en un cuestionario. Pero en el abierto, al igual que en una entrevista abierta, tal vez el usuario te está explicando algo que vos no lo tenías presente o no lo habías visto. Por eso, usen siempre que en esta etapa que es del relevamiento, el doble método, abierto y cerrado, ¿está? Porque te permite corroborar lo que estás haciendo, o en tal caso te abrieron una ventana que vos tal vez no la tenías presente. ¿Se entiende? Eso sale del relevamiento. Es decir, yo les expliqué las técnicas, mirá, está esto, inclusive el saludo, se los comenté, esos pequeños detalles que hacen el relevamiento, ¿no? Bueno, pero en eso con el tiempo, insisto, se van a dar cuenta, o los que son un poquito más, o somos un poquito más grandes y hemos pasado por esas cosas, nos damos cuenta que a veces no puede ser ni toda cerrada ni todo abierto. Porque si es todo abierto, es un chamullo a veces, tenés que andar detectando qué es y qué no es, porque hiciste una pregunta abierta, y si es una pregunta cerrada, tal vez hay cosas que se están escapando. Entonces utilizar intermedios, ¿está? Cualquiera de las dos herramientas. Bien. Luego está el diseño del proceso, es decir, analizar, una vez que lo analizaste, bueno, bajo eso vas a pensar en qué, en cómo lo vas a trabajar. Fíjense que habla ¿qué? Del diseño de qué, del proceso, ¿no? Y hablamos, ahí habla del workflow. El workflow, recuerden que es un software que apunta ¿a qué? A tres elementos, ¿está? Las tres R's, ¿está? Que habla el workflow, rutas, roles y reglas, o cualquiera de las tres en cualquier orden, lo mismo, ¿eh? Rutas, roles y reglas. ¿Qué significa? La ruta es cómo se va a ir desarrollando ¿qué? El proceso. La ruta te indica cómo se va a desarrollar el proceso. Los roles está medio cantado, porque te va a decir quiénes participan y cómo participan en ese proceso. Y entonces, las reglas, ¿qué serán? La forma de decidir, ¿no? ¿Cómo vamos a controlar ese proceso? Estos elementos se aplican ¿en qué? En un workflow, que es un software o un método para auditar. El workflow es un buen método, pero atención, que nosotros estamos acá en el diseño del proceso, no hay que pensar que esta es la solución al negocio. ¿Por qué no podemos pensar que no es la solución al negocio? Porque el negocio está por arriba del proceso. Esto es una herramienta. ¿Se entiende? El workflow es una herramienta dentro de la etapa de diseño. ¿Está? Esto es como decir, che, yo con el nivel voy a hacer buenas paredes. Sí, pero tenés que definir dónde vas a hacer las paredes. Porque si no definís dónde hacer las paredes,
vos podés tener un buen nivel, pero no sabés dónde vas a poner las paredes. ¿Está? ¿Se entiende? Después hay que habla de la automatización, donde el proceso, luego de este análisis, lo automatizas, y lo último que dice que lo monitoreas es que lo evaluás. Este círculo, que lo hemos, me ha aburrido ponerlo en la pizarra, ¿no? Es lo que hablamos de qué, de lo analizás, lo relevás, lo ejecutás, después lo conducís, ¿está? Y lo evaluás y te permite volver a analizarlo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la calidad? Pues no se refiere a esto. Nosotros podemos medirlo, y si lo medimos, nos va a permitir saber cómo venimos trabajando. ¿Eh? Eso es básicamente lo que hace referencia aquí al proceso. ¿Ya está? Y recuerden, acá habla de los procesos en general, bueno, estas son las siglas, las paso de largo, total las siglas, para acá. ¿Está? Siempre hay que tenemos... Ay, está lento. Ahí está. Siempre en el... pasó una... Ahí está. La primera etapa, ¿no? Como dice, nosotros tenemos que levantar la información, modelarlo, aplicar las herramientas y volver a ¿qué? A evaluar. ¿Qué es lo que habla de qué? De ese círculo de proceso. ¿Eh? Y estos son pilares que hablan de qué? De cómo trabajar en los procesos, ¿no? ¿Qué estrategia tiene la organización y el proceso? ¿Está? Porque si no tenemos en claro la estrategia, el proceso es el que apoya a la estrategia. Con la tecnología apoyamos al proceso y con las personas. ¿Se acuerdan cuando les hicimos referencia el tema de las viabilidades, lo que era la factibilidad? Es decir, para poder tener en claro si un proceso lo podemos sacar adelante, ¿está? Porque uno se puede sentar, hacer un buen relevamiento y después ¿qué? Analizar el proceso. Pero siempre recuerden que hay tres elementos que son los que van a permitir que funcionemos bien o funcionemos mal. ¿Está? ¿Qué es? El económico, ¿está? El tecnológico y las personas que trabajan. Si no miramos estos tres elementos, digamos que, no digo que estamos condenados al fracaso, pero vamos a chocar. Esos tres elementos los tenemos que tener en cuenta. ¿Está? Lo económico, el recurso económico que tenemos para la implementación de ese proceso. Después tenemos la tecnología que vamos a utilizar y las personas que van a utilizar eso. ¿Está? Si estos tres no lo tenemos en claro, estamos complicados. En algún momento vamos a chocar, vamos a cordonear, como quien dice con el auto. ¿Eh? Estos tres hay que tenerlos en cuenta. Después, haciendo zapping, pues, ¿cómo vamos? Todavía tenemos. Ahora la gestión por proceso, después se lo subo también. ¿Eh? Genérico, ¿no? Conocer la metodología de la gestión por procesos. Recuerden que siempre, como les hice mención, no podemos pensar que con un proceso estamos salvados y sacrificamos a quién, al resto de los procesos. Tienen que todos trabajar en qué, en sintonía. Si un proceso resulta que para ser más eficiente estamos sacrificando a otros, se nos complica a nivel organización. ¿Eh? Eso es lo que tienen que tener presente. Epa, ahora sí me faltan 10 minutos. Bueno. A ver, fui en quinta a fondo. A ver, capaz que tienen, obviamente, tienen algunas dudas o preguntas. ¿Está? ¿Tienen alguna pregunta o duda? Ya nos quedan 9 minutos. Pero estamos más o menos en sintonía. ¿Eh? A ver, ahí si tienen preguntas, dudas, ahí en el chat, si estamos en sintonía, algo que les haga ruido de los temas. ¿Eh? ¿Vamos bien o chocamos? A ver cómo andamos. Uy, se me cambiaron por un pastelito, me parece. Bueno, vamos bien, bueno. Está bien. Por lo menos tener en claro, ¿no? Estos temas después de estas semanas.
Sí, sí, más que nada que tuvimos este impasse con estos 2 miércoles, fue medio complejo. ¿Eh? Aprovechando que no nos vemos de hace 2 semanas, bueno, Martín me tuvo que soportar por sistemas, pero ¿qué tal? ¿Qué les pareció? Sí, organización y método está. Si todo lo que estamos trabajando acá es lo que va a ir el parcial en este sentido, ¿no? En este sentido, cuando hablamos también de calidad, que ahí lo tengo también, el modelo de espiral, ¿no? Que hablamos que es importante la calidad en formato continuo, ¿no? Está, pero aprovechando que están ahora, y que la última vez fue cuando estuvo Guille, aprovecho estos últimos minutitos que tenemos. ¿Qué les pareció la charla? Bueno, con Martín lo charlamos después estábamos en sistemas. Digamos que la gente de sistema no entendía nada porque estábamos hablando nosotros dos y la gente de sistema estaba media colgada en otra comisión. Pero, ¿qué les pareció al resto el día de esa charla? ¿Qué les pareció la charla de Guille con respecto a eso? Algunos han puesto, ¿no? En la encuesta que les pareció interesante, ¿no? Y a ustedes, a los que están acá, ¿qué les pareció la charla de Guille? Lo lamento, si te la perdiste, estamos complicados ahí. Está complicado. Bueno, por lo menos Flor ahí dijo que sí, que estuvo. Y bueno, sí, los chicos pusieron que realmente les llamó la atención, por lo menos traer una persona que está constantemente, ¿no? No digo que está prendido fuego por el tipo de actividad, pero que en el manejo real tenés que, mira, pone ahí Wilson, tenés que dar soluciones ahí. Tenés que ver cómo se hacen las cosas, y lo que insistía Guille, ¿no? Tal vez uno asume, ¿no? Sí, sí, eso también, como dice David, sí. Y aparte, otra cosa es tener en claro dónde te estás manejando. Dónde te estás manejando, ¿no? Porque eso es lo que planteaba con los distintos escenarios, no es mismo Buenos Aires que Perú, vieron que decía que Uruguay, entonces, conocer, ¿no? Eso y no, no poder implantar el mismo modelo que tenés en Buenos Aires, lo puedes poner en Perú, porque él dijo tranquilamente que ahí tenés un problema gigantesco de distribución, que decía él, ¿no? Y tenés que ingeniártelas, ¿está? Y cómo hacerlo, ¿no? Por lo menos traer una mirada del lado de la empresa, donde tenés que luchar todos los días con estas novedades que te aparecen, que no es todo que está, que podés decir, bueno, tal vez algún día estés un poquito más descansado. Sí, podés estar un poquito más descansado, pero no significa que no estás en estado de alerta constantemente. Ese es el punto. Ese es el punto. Y la otra, como puso ahí David, todos están en esas capacidades, ¿eh? De una forma u otra, todos están en esas capacidades de, uno dice, bueno, todos los días construyo este escaloncito como profesional y que el día de mañana puedes estar en cualquier lado, porque pasa por ahí. A Guille lo conocemos hace unos cuantos años y les puedo asegurar que nos conocíamos con Guille hace 27 años que nos conocemos, así que hace una banda. Y sin embargo, cada uno se fue moviendo y se fue manejando, ¿no? Por distintos ámbitos a nivel empresa y bueno, y él fue escalando en la empresa. Eso es muy importante. Así que, bueno, volviendo al tema de esto, ¿no? La gestión de los procesos, ¿no? Y también lo que llamamos un poquito de calidad, para que no se nos escape en estos 5 minutitos. Siempre recuerden que la calidad debería ser que continua. ¿Qué significa esto? Que cuando se analiza un proceso, a pesar de que el proceso sea exitoso, recuerden que puede haber factores externos que nos lo pueden hacer modificar totalmente el proceso, a pesar de que sea exitoso. Hay que reverlo constantemente. ¿Por qué les digo esto? Que a pesar de que sea exitoso, a veces hay que reverlo. Vamos al caso de la pandemia, cortito, ¿no? Porque nos quedan 4 minutos. Muchas organizaciones trabajaban eficientemente antes de la pandemia con un modelo específico de trabajo y funcionaban perfectamente. Antes de la pandemia se manejaban con un proceso de determinada forma. Pero llegó la pandemia, encima fue a nivel global, y hubo que adaptarse a qué? A nuevos procesos, tal cual, como dice Martín. Hubo que adaptarse a esos nuevos procesos y, ojo, no hubo que decir, che, te tenés que adaptar en 6 meses. No, fue chocar de frente. Porque al principio se pensaron 15 días, pero ya después cuando vieron que el tema empezó a escalar, dijeron, chau, acá no podemos estar 10 días o 2 o 3 días de esta forma. Esto viene para quedarse. Entonces hubo que repensar totalmente el proceso.
Hubo que repensar el proceso, hubo que pensar cómo trabajaba el usuario, es decir, las personas que estaban trabajando, cómo, hubo toda una, es como dar vuelta al barco, ¿no? Dejarlo al revés al barco, bueno, eso fue lo que sucedió. Lo que pasa fue un caso extremo. No creo que sea una situación similar, pero fue un caso extremo. Se pasó de algo que era netamente análogo a trabajar totalmente digital, a trabajar en línea, a trabajar en red, a trabajar de la casa. Fue un cambio brutal en muchas cosas. Fíjense que hoy hay muchas empresas que a pesar de querer volver a la otra modalidad, prefieren ¿qué cosa? Manejarse en formato remoto, porque se dieron cuenta que les conviene más económicamente. Una empresa de esta forma que tal vez dice, en lugar de alquilar un edificio, ahora ese alquiler voy a un edificio más chiquitito y sigo trabajando con el mismo personal, con las mismas características, pero ¿qué? De forma remota y bajo ¿qué? Tal cual, como dice David. Bajaron totalmente su costo, porque eso ha sucedido. En muchas organizaciones ha sucedido. ¿Está? Bueno, nos quedan 2 minutitos nada más. Si tienen alguna... ¿Puedo pasar? Claro, el proceso EDOS significa de extremo a extremo, ¿no? Es decir, ¿qué significa? Que vos tenés todos los procesos internos, pero lo que estás haciendo es de un proceso de extremo a extremo. ¿Qué significa? Desde que el cliente te hace el pedido hasta que vos le entregás el pedido o se lo facturás, eso es un proceso de análisis de extremo a extremo. Obviamente que vas a tener muchos procesos adentro, ¿está? Por eso estamos hablando que la gestión, ¿no?, de los procesos hace que la información que genera uno sea correctamente transmitida al segundo proceso. Y con esta gestión sea correctamente transmitida al otro proceso. A eso se refiere la gestión de extremo a extremo, que desde un extremo al otro, toda tu organización funciona en sintonía. Está como si fuera una orquesta. A pesar de que cada uno, una orquesta, toca un instrumento distinto, puedes escuchar una melodía, porque cada uno sabe en qué momento participar y cómo participar. ¿Está? Si no sería un cachengue, no sería una orquesta. ¿Está? Bueno, el concepto de cadena de valor tiene que ver que cada proceso tiene que aportar un diferencial de valor, ya sea conocimiento o producto. ¿Eh? Se refiere a eso. Bueno, gente, nos queda un minuto. Estas diapositivas se las subo todas, le voy a poner en el Classroom, y el video también, ahora después lo subo, y les coloco clases de repaso. ¿Eh? Cualquier cosa, igual tienen mi mail. ¿Eh? Nos queda un minuto y se baja la persiana, esto es automático. En cualquier momento nos baja. Dale, éxitos. Chao, chao. Hasta luego. Bye. Vale, buenísimo. Hasta luego. Uy, ya está cayendo. Hasta luego.